tanto, en sí es la expresión de lo que Dios, a través de su palabra, nos dice a cada uno de vosotros. Y todo eso voy a hacerlo en 24 minutos. Amén. Pues vamos a orar para que sea así. Sí, Padre, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias porque eres el Señor, porque en ti está el poder y la gloria, porque tu presencia se manifiesta en nosotros y sobre todo porque en esta mañana queremos escucharte a ti. Queremos que tú seas el que nos dirijas, que tú seas el que nos enseñes y el que nos guíes. En tus manos nos ponemos. Rechazamos todo aquello que no venga de ti o simplemente que pueda distraernos de tu propósito, de tu deseo para cada una de nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Claves para estudiar la Biblia. Mira, la diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia es muy sencilla. Papel y lápiz. O los que sois más modernos, ordenador o iPad. Es decir, la diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia es hacerlo con una predisposición de sacar de ella el máximo contenido. La clave es esa, la diferencia, la marca esa. Ahora, ¿cómo hacerlo? Para estudiar la Biblia el secreto está en hacer las preguntas correctas. Cualquier estudio bíblico tiene que contestar a 4 preguntas. Primero, observación. ¿Qué dice el texto bíblico? Segundo, interpretación. ¿Qué significa eso? Tercero, correlación o contextualización. Es decir, en el resto de la Biblia, ¿qué aporta? ¿Qué información le da el resto de la Biblia a ese pasaje? Y la quinta, y más importante, aplicación. Es decir, una vez que la palabra de Dios me ha hablado, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Parece simple y lo es. Nosotros podemos hacerlo complicado. Cualquier estudio de la palabra de Dios es la contestación a estas 4 preguntas. Vamos, y os invito a ponerlo en práctica en un pasaje que yo he denominado las características de un hombre, entre paréntesis mujer, hombre como término genérico, no quiero ser sexista, de un creyente de Dios, alguien que realmente ama a Dios. Por eso os invito a que abráis vuestras Biblias en Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 30. Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. No voy a ir leyéndolo todo, voy a ir leyendo aquellos pasajes más significativos, pero os invito a que vosotros lo hagáis en casa más detenidamente, aplicando estos conceptos para hacer vuestro propio estudio bíblico. Filipenses 2, 19 al 30. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias vuestras. No tengo a nadie más como él. Se preocupa de veras por el bienestar vuestro. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero vosotros conocéis bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviaros tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviaros de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien vosotros enviasteis para atenderme en mis necesidades. Él os echa mucho de menos a todos y está afligido porque os enterasteis que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Se compadeció el Señor de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que os lo envío urgentemente, para que al verlo de nuevo os alegréis y yo esté
menos preocupado. Recibidlo en el Señor con toda alegría y honrad a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que vosotros no podíais prestarme. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros nos acercamos a estudiar la palabra de Dios, sea cual sea el texto, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, lo que el propio apóstol Pablo dice a Timoteo en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 6. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. En principio, el primer principio que nosotros tenemos que tener en cuenta es que toda escritura, de tapa a tapa de la Biblia, de principio y al fin, es útil para corregir, para marcarnos distancias y para mostrarnos lo que tenemos que hacer. Y el apóstol Pablo escribe a los romanos otro principio, en el capítulo 15, versículo 4, otro principio que también tenemos que tener en cuenta. Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentándonos por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Estos dos principios son claros, es decir, toda escritura es útil, y toda escritura está puesta delante de nosotros para que nuestra esperanza sea mantenida. Cuando nosotros aplicamos estos principios de la palabra de Dios, estamos en condiciones de empezar a hacernos las preguntas. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es la primera, observación, recordar, observar qué dice el pasaje. Es decir, estamos en esta primera etapa, leemos el pasaje. Nuestro objetivo es entender lo que está diciendo. Es posible que encontremos palabras que no sepamos qué significan. Bueno, vamos a un diccionario o, mejor, tomamos otra traducción de la Biblia. A mí me gusta trabajar con varias traducciones de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, como hemos comentado muchas veces, es un libro que fue escrito durante 1600 años. Fue escrito en culturas, en ambientes y en lenguas diferentes, por hombres diferentes. Y nosotros sabemos que traducir a un idioma, a otro idioma, es tremendo, porque no hay siempre una correlación exacta entre las palabras. Y entonces, si no tenemos nosotros la disponibilidad de ir al lenguaje original, al griego, al hebreo, al arameo, entonces lo mejor que nos ayuda es agarrar diferentes traducciones y ver cómo cada traductor ha hecho la traducción de este pasaje. Entonces, el primer objetivo es el leer para entender. Aseguramos que nos estamos entendiendo lo que está tratando de decir. No estamos interpretando, no estamos aplicando, estamos observando, estamos viendo qué es lo que dice el pasaje. Cuando nosotros leemos este pasaje, vemos básicamente, si leemos en el contexto general, sabéis que el contexto general de la carta a los filipenses es que el apóstol Pablo quiere agradecer a los filipenses la generosidad que habían tenido, mandando a Epafrodito con dinero para ayudarle en su misión durante el tiempo en Roma y para que el propio Epafrodito sirviera a Pablo en lugar de los filipenses, porque todos los filipenses no podían ir. Entonces él escribe esta carta. Al leerlo, lo primero que nos damos cuenta, en este pasaje particularmente, es que Pablo tiene la intención de enviarles dos hombres a la iglesia de Filipo. Es decir, quiero enviarles, en primer lugar, espero enviaros pronto a Timoteo. Segundo, creo que es necesario enviaros de vuelta a Epafrodito. Es decir, lo que primero nos enseña la palabra de Dios es
que quiere enviarles a estos hombres. ¿Por qué quiere enviarlos? Pablo ratifica a estos hombres como modelo de conducta. Y esto es tremendamente interesante, como modelo de conducta. Timoteo, no tengo a nadie más como él, no hay otro como él, no tengo a nadie mejor que él, no os puedo enviar a nadie mejor porque no lo hay. Cada día cuánto nos gustaría que dijeran eso de nosotros, ¿verdad? Y en cuanto a Epafrodito, dice recibirlo y honrarlos a los que son como él. Es decir, el apóstol Pablo nos está diciendo al leer este pasaje dos cosas que son muy importantes. Os voy a enviar a estos dos hombres, pero os voy a enviar a estos dos hombres no por casualidad, no porque, bueno, son los que tengo a mano, sino porque es lo mejor que tengo. No hay otros como ellos. Bueno, la verdad es que es interesante. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué estos hombres son inigualables? ¿Por qué estos hombres son especiales? ¿Qué es lo que tienen? En el versículo 20-21 dice que se preocupa verdaderamente por vuestro bienestar. En el versículo 22 nos dice que tienen una tremenda entereza de carácter. En el versículo 25 se nos dice que son mis hermanos, mis colaboradores, mi compañero de lucha. En el versículo 26 dice que en el caso de Epafrodito os extraña muchísimo y está afligido por vosotros. Y en el versículo 29 al 30 estuvo a punto de morir por la obra de Cristo. Arriesgó, dice literalmente, su vida. Es decir, la simple lectura de este pasaje nos da ya un montón de información. Nos dice que el apóstol Pablo va a enviarles a estas dos personas, las va a enviar porque es lo mejor que tiene, y es lo mejor que tiene porque reúnen estas 5 características. Bueno, el segundo paso sería la interpretación. ¿Qué significa esto? Ya sabemos lo que dice, ahora nos interesa ver qué es lo que significa. Dice el apóstol Pablo, volvemos a recordar, no tengo nadie más como él. Se preocupa de veras por vuestro bienestar, pues todos los demás buscan su propio interés. Se preocupa genuinamente de vuestro bienestar. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos, dice otra versión. Y otra versión nos dice, solo se ocupan los demás de sus propias cosas. Es decir, el hecho diferencial de estos hombres con el resto, incluso de los creyentes que estaban en Roma, y algunos de ellos incluso que estaban trabajando junto con el apóstol Pablo, el eje, la diferencia es marcada por un hecho: ponen a los demás por delante de sí mismos. Se preocupan genuinamente por los demás. Tienen un interés no fingido, dejando sus propias cosas en segundo lugar para hacer de los demás su propio interés. Ahora, esto, cuando se aplica, nos da a partir de ahí 5 características del hombre de Dios, de la mujer de Dios. La primera de las características que tenían estos hombres y les hace especial es que el hombre de Dios es cuidadoso. Conocéis bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Y dice también, conoceréis los probados méritos de Timoteo. Es decir, el hombre de Dios, el hombre que es utilizado por Dios, el hombre y la mujer que se utiliza para bendecir a los demás, es en primer lugar alguien que es cuidadoso con su manera de vivir, cuidadoso con su manera de obrar y por lo tanto cuidadoso con su testimonio. La segunda característica
del hombre de Dios es, el hombre de Dios es consistente. El hombre de Dios es consistente. Dice, creo que es necesario enviaros de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero en la lucha, a quien vosotros enviasteis para atender en mis necesidades. Es decir, cuando estamos hablando de una persona consistente, estamos hablando de una persona que hoy no está allá arriba y mañana está allá abajo. Una persona que no tiene arrancada de caballo andaluz y parada de un burro manchego. Una persona que hoy no está tocando el cielo y mañana está tirado por los aires, por los suelos. Una persona que hoy es el más espiritual del mundo y mañana desaparece como los ojos del guadiana. La madurez espiritual da consistencia en nuestras vidas. Nos está diciendo que la segunda característica importante para que una persona sea utilizada por Dios para bendición y beneficio de los demás es que tiene que ser consistente, constante, seguir siempre una misma línea. No hay nada que produzca un peor testimonio. No hay nada que aparte a las personas más de la Iglesia y el amor a Cristo que esas personas que hoy te aman con todo su corazón y mañana te ignoran con todo su corazón, que hoy están en la más alta de la espiritualidad y mañana están en lo más bajo de la espiritualidad. La consistencia es el segundo de los atributos. El tercero de los atributos es que el hombre de Dios es colaborador. Mirad, nunca han sido productivos los llaneros solitarios. Hay personas que la única iglesia que le gustan es la que ellos crean y al final se convierten en los únicos que van a esa iglesia, porque todos los demás son imperfectos, porque todos los demás tienen defectos, porque todos los demás no. O el hombre de Dios, el hombre que Dios utiliza, es un hombre que se mezcla con la gente. Mezclarse con la gente es muy difícil en ocasiones, porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿sí o no? Cada uno vemos las cosas de una manera diferente y encontramos siempre con más facilidad los puntos débiles de los demás que los puntos débiles nuestros, y encontramos con más facilidad los puntos fuertes nuestros que los puntos fuertes de los demás. Un hombre de Dios es colaborador, es alguien de equipo, es alguien que entiende que la iglesia es un cuerpo. Dice el apóstol Pablo que trabajó y luchó conmigo, a mi lado, junto a mí, dice textualmente, hombro con hombro, sin apartarse en ningún momento. Esta es la tercera característica de un hombre de Dios. La cuarta característica del hombre de Dios es que es considerado. Dice, Él os extraña mucho y además está preocupado por vosotros, y está preocupado por vosotros porque sabéis que vosotros estáis preocupados por Él, porque estuvo enfermo. Es decir, es alguien que realmente los que están a su alrededor le preocupan. Le preocupan. Esta es la cuarta característica de un hombre de Dios. Y la quinta característica es que el hombre de Dios es valiente. Dice textualmente que él estuvo enfermo al borde de la muerte, estuvo a punto y arriesgó su vida para suplir el servicio que vosotros no podéis prestar. Mirad, el suplir, el arriesgar, perdón, la palabra arriesgar es un término en griego que se utiliza muchísimo en el contexto de la época para hablar de los juegos de azar. ¿Me entendéis? Y cuando está diciendo arriesgar, está diciendo un hombre que dijo, mira, tengo todas las papeletas en contra, pero yo voy a hacer eso. Y si he de morir, muero. Y si he de vivir, vivo. Pero lo voy a hacer en la obra del Señor.
Es decir, arriesgar en ese contexto significa el hombre y la mujer, que está dispuesto a ir adelante, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Yo os felicito a todos vosotros porque estáis hoy, aquí, aunque está lloviendo, aunque hace mal tiempo, aunque estaría alguno de mejor tomándose un café y viendo, pues no sé, lo que sea. ¿Por qué? Porque consideráis importante, y no importa que llueva, o no importa que caigan chuzos de punta, es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor ama. Pero muchas personas no son así. Muchas personas, cada vez que ocurre un inconveniente, de pronto encuentran cosas más importantes, más interesantes para hacer en la obra de Dios. Si nosotros tuviéramos que decir, bueno, tenéis que venir al culto, está lloviendo como chuzos de punta, pero para volver tenéis que volver a casa andando. Qué silencio, ¿verdad? Y sin parábolas, para ponerlo más claro. Y sin parábolas. Bueno, me temo que alguno se lo pensaría dos veces. Me temo que alguno se lo pensaría dos veces. La palabra de Dios dice que la característica del hombre y la mujer de Dios es la que no se lo piensa dos veces. Eso es lo que Dios demanda de mí, eso es lo que voy a decir. Pasa lo que pase, me mojo, ya me secaré. Tengo problemas, ya los resolveré. Lo primero es la palabra de Dios. El tercer elemento es la correlación o contextualización. Me gusta más la contextualización. Es decir, ¿qué otros versículos hablan de la Biblia? Es decir, la Biblia es el mejor comentario de la Biblia. La Biblia en el 99.9% de los casos se explica a sí mismo. Y en este caso nosotros decíamos, bueno, hay algo en la Biblia acerca de Timoteo y acerca de Epafrodito. Bueno, pues Timoteo tenemos dos libros, dos cartas, en las que se nos presenta el carácter de este hombre de Dios. Y en cuanto a Epafrodito, nosotros seguimos leyendo y en el capítulo 4 se nos explica quién era y por qué Epafrodito fue enviado por la iglesia de Filipos. Es decir, la tercera cosa que yo debo hacer para interpretar, para hacer un estudio de la Biblia, para saber lo que la Biblia está diciendo, es ver qué dicen otros pasajes de la Biblia. En ese sentido hay una herramienta muy importante, porque claro, yo aquí podría no solamente ver eso, sino qué significa, por ejemplo, lo que hemos dicho anteriormente, arriesgar, qué significa, pues, cualquiera de las palabras. Hay herramientas, hay diccionarios bíblicos, hay la concordancia que nos dicen cuántas veces está esa palabra en la Biblia y podemos ver cómo otros textos de la Biblia utiliza esa misma palabra. Hay que ver lo que dice la Biblia, porque la Biblia no se puede contradecir a sí misma. Tenemos que mirarlo en su contexto. Y el último elemento, la última clave para estudiar la palabra de Dios es la aplicación. Tenemos que grabar a fuego en nuestro corazón un concepto. Y ese concepto, que lo que yo realmente creo es lo que digo. Lo que determina mis creencias es mi manera de vivir. No lo que yo proclamo, no lo que yo manifiesto, sino lo que realmente vivo. Lo que realmente vivo es aquello que verdaderamente creo. Una verdad bíblica para mí no es verdad hasta que no forma parte de mi manera de vivir. Mientras que no forma parte de mi manera de vivir, es una teoría muy bonita, muy hermosa, pero solo es una teoría. La Biblia no es un libro de estudio, aunque la estudiamos. La Biblia no es un libro de ciencia, aunque no contradice la ciencia. La Biblia son las pautas para vivir la vida conforme al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que nosotros seamos enteramente felices. Por lo tanto, nosotros tenemos que aplicar la Biblia a nuestras vidas si realmente queremos hacer la diferencia, si queremos esto. ¿Qué voy a hacer al respecto? Es decir, cuando la Biblia me habla, yo tengo que responder. Esto es lo que Dios dice, ¿qué voy a hacer con ello? Hemos de recordar a lo largo de esta semana, vosotros habéis desarrollado este acróstico, ¿no? Papá, ¿me ves? La función del acróstico es simplemente una regla mnemotécnica que sirve para recordarnos, en este caso, las preguntas que yo tengo que hacer para aplicar cualquier mensaje de la Biblia a mi vida. Papá, ¿me ves? La primera de ellas es, ¿hay en el texto algún pecado que tengo que evitar o confesar? La segunda,
¿hay alguna actitud que debo de cambiar? La tercera, ¿hay alguna promesa que tengo que reclamar? La cuarta, ¿hay algo en este pasaje que me lleve a alabar al Señor? ¿Hay un mandamiento para obedecer? ¿Hay un error que evitar? ¿Hay una verdad que creer? ¿Hay un ejemplo que seguir? ¿O hay una súplica que hacer? Estas son pautas que nos determinan qué voy a hacer con lo que la palabra de Dios dice. No es suficiente con entenderlo. No es suficiente con incluso aprenderlo de memoria. Es imprescindible aplicarlo a mi vida. Es más, solo tiene valor en la medida que yo lo aplico a mi vida. Solo tiene valor en la medida que es importante, que soy capaz de ponerlo a que forme parte de mi manera de ser. Y esto es lo más difícil, por eso es lo más importante. Mi vida no va a cambiar verdaderamente, por mucho que haga, hasta que no aplique la palabra de Dios en mí. Ahí me gustaría terminar este pensamiento haciéndoos dos sugerencias para esta semana en cuanto a aplicación a estas cinco características que tiene el hombre y la mujer de Dios. La primera de las sugerencias que os hago es: piensa en qué manera vas a honrar a una persona que esté en tu entorno, en la cual se verifiquen estas cinco características. La Biblia de Dios no solamente nos dice que debemos incorporarla a nuestras vidas, sino que debemos honrar a lo que los hace. ¿Qué persona de mi entorno, qué persona de las que yo conozco está incorporando, ha incorporado estas verdades en su vida? Cuando encuentres a esa persona, yo te invito a que esta semana determines honrarla, bendecirla, decir: realmente eres una inspiración para mí. Y en segundo lugar, y también tremendamente importante, de estas cinco características, ¿cuál es la que vas a trabajar en tu vida durante esta semana? Alguno puede decir: bueno, yo las tengo todas. Bueno, hay que tener cuidado con esa persona porque nos puede mentir en cualquier otra cosa también. Evidentemente, alguna de estas características es la más floja en tu vida. Toma el firme propósito y haz durante esta semana un programa. Analiza cómo vas a incorporar, cómo vas a reforzar, cómo vas a trabajar con esta característica. Alguno me puede decir todo lo contrario. Me puede decir: bueno, no tengo ninguna característica. La verdad, si es así, no te preocupes, empieza con una. No te agobies diciendo: bueno, yo a veces nos flagelamos en exceso, soy un desgraciado, no sirvo para nada, todos los demás son mejores que yo. No, ese es el propósito de la palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios no tiene como objetivo el decir lo malo que eres o lo imperfecto que eres. El propósito de la palabra de Dios es plantearte un reto y animarte a alcanzar ese reto poco a poco, paso a paso, día a día, pero siempre con la mirada puesta en qué es lo que quieres y cómo quieres conseguirlo. Así que yo te invito a que en esta semana tú dediques tiempo para ver cómo trabajar una de estas cinco características en tu vida, aplicarla, tratar de incorporarla hasta que sea una realidad. Mirad, no se incorporan por osmosis. Ni siquiera se incorporan estas características cuando yo estoy de acuerdo con ellas. ¡Ay, qué bonito! Yo quiero ser así. Yo quiero ser alto, rubio, tener 30 años y 20 kilos menos, para no ser muy exigente. Con el hecho de quererlo no es suficiente. Yo tengo que trazar una pauta, porque eso implica renunciar a muchas cosas, que a lo mejor no estoy dispuesto, por lo bueno que están los donos, y encima me ponen en la parada de autobuses no sé qué donos. Eso lo han hecho para tentarme profundamente, y tengo que pasar todos los días y verla. Con querer no es suficiente, con desear no es suficiente. Hoy he tenido que rechazar 2 trajes, no me cabían. ¿Para qué? Para que seas más guapo, que seas más guapa, que seas más inteligente, o más reconocido o más reconocida. No.
para ser un hombre o una mujer que Dios utiliza, para ser un hombre o una mujer con la cual Dios bendice a su entorno, para que sea un hombre o una mujer de Dios, que marca la diferencia en todo lo que está en eso. Y te pido que no tomes como modelo ni como ejemplo a nadie, y sobre todo menos que nadie a mí. El único ejemplo, el único punto de referencia, el único modelo que la palabra de Dios nos da es Cristo Jesús. Y mi objetivo es ser como Cristo. Y es a lo que os invito. Pon tus ojos en Cristo. Señor, quiero ser como tú. Mirar, eso no es imposible. La vida está llena, y la palabra de Dios plagada, de hombres y mujeres imperfectos, pero que al resumen de su vida Dios los bendice porque son conforme a su corazón. No porque son perfectos, no porque todo lo ha hecho bien, sino porque se han sometido a Él, porque han buscado incorporar los valores del reino en su vida. Es a lo que os invito. Vamos a tener un tiempo, unos segundos de oración. Sí, Padre, te alabamos y te glorificamos. Señor, te pedimos que tú nos dirijas, que tú nos guíes. Queremos ser como tú. Queremos incorporar estos valores del reino. Queremos realmente preocuparnos por los demás. Queremos, Señor, ser cuidadosos. Señor, queremos ser constantes. Queremos ser colaboradores. Queremos ser valientes para ti. Pero somos conscientes de nuestra incapacidad. Por eso te pedimos que tú seas el que nos marques, el que nos dirijas, el que nos guíes. Amén.